buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. ¿Están ya dispuestos en sus hogares para dar un paseo a través de la economía de ese boscoso territorio, a veces con disgustos que nos esperan en algunas esquinas? El pulso de la economía, del dinero y de la bolsa. Bueno, vamos con los índices bursátiles. Hoy en rojo, ya les voy previniendo, no sea que a alguno le vaya a dar en casa un soponcio. Estamos en un cierre menos 0,54% y el índice está en 9.286,70. Bueno, hemos perdido gasolina. Las tres que más han subido en la jornada del día de hoy. ACS, la constructora de Florentino Pérez, gana un 1,83% y cierra en 36,81%. El grupo siderúrgico ArcelorMittal gana un 1,05% y cierra en 15,38%. Y Amadeus, compañía que da servicios al sector de las aerolíneas, que gana un 1,02% y cierra en 71,44%. Las tres que más bajan en el día de hoy son Enagas, la pública de las redes del gas, que está amenazada por multas de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que pierde 4,81% y cierra en 19,88%. El Banco Sabadell, que cierra con 2,96% abajo en 0,92%. Este es el cierre de la acción. Y Naturgy, compañía que se dedica al negocio del gas y de la electricidad, antigua Gas Natural Fenosa, que pierde 2,80% y cierra en 22,59%. Los fundamentales de la economía española, sin cambios, pero interesante el repaso. Primer trimestre de aportación al Producto Interior Bruto, 0,7%. Los precios, la inflación cerrada a mitad de año, en junio, acumula un 0,4%. El desempleo, el paro, tenemos aquí escrito, en junio cerraba en 3.015.686 personas en paro en nuestro país, y el Euribor, en un promedio fantástico de los últimos 12 meses, menos 0,212. Casi nada, vamos. Si les parece bien, vamos con los temas que van a componer lo esencial de nuestra tertulia. El IBEX se queda de nuevo sin gasolina en la sesión y volvemos a los números rojos. Por otro lado, la confianza del inversor de la eurozona se hunde a mínimos del año 2014. Luego lo hablaremos con nuestros invitados. En Grecia, noticias de la política que afectan y mucho a la economía y a la bolsa griega. Los conservadores de Mitsotakis han barrido del horizonte político a Tsipras y a todo su plantel de grandes desastres que han llevado a los griegos a una situación incomprensible y en la que han peligrado muchísimas cosas. La izquierda griega derrotada ampliamente. Bueno, en el mercado de la deuda, brusco e inesperado vuelco en el mercado de la deuda. El interés del bono se duplica en tan solo 2 días. Terreno empresarial, British Telecom, principal competidor de Telefónica en España, encarga a Credit Suisse la venta de su filial española por 300 millones de euros. Suena retirada. En el terreno del gas, antes hablábamos como empresa que perdía posiciones en la jornada de hoy de bolsa. El desplome de Enagas se agrava. Los analistas prevén un 20% más de caídas y corre riesgo el dividendo. En el terreno fiscal, ofensiva de la agencia tributaria contra los directivos que se van a vivir a Portugal o buena parte del año para poder pagar impuestos allí. ¿Vivimos o no vivimos un infierno fiscal cuando la gente piensa que da igual mudarse de país a condición de recibir el impacto más favorable de una política fiscal, por cierto, también socialista como aquí? Bueno, en el mercado de la distribución, las compañías Mercadona, Lidl y los supers de carácter regional o autonómico aprovechan las crisis de Día y de Eroski y crecen gracias a esas crisis. El cierre de la compañía Idental, que afectó a tantos miles de españoles, deja un agujero de 11 millones de euros en Evo, en el banco Evo. Y hablar de British Airways porque ha sido multada con más de 200 millones por el robo de datos de sus clientes, o mejor dicho, la utilización indebida de datos de sus clientes. Y por último, la ingeniería española TSK, de la que vamos a oír en el futuro bastante, va a construir en buena medida el mayor parque eólico de Arabia Saudí. Ha sido contratada por la francesa EDF Renewables para la construcción de un parque eólico de 400 megavatios al norte de Riad. Bueno, y ya sin más, les presento a nuestros invitados de la tarde de hoy.
Don Juan Iranzo. Hola, buenas tardes. Catedrático de Economía Aplicada, ¿cómo está? ¿Todo bien? Pues fantástico y bueno, con noticias agridulces. Algunas interesantes, sí, la verdad es que sí. Don Miguel Ángel Cicuéndez, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantado. Vicepresidente de ASEAFI y socio director de Consulae EAF. Bueno, ¿a usted qué le ha parecido el cierre? ¿Nos hemos quedado sin gasolina en el IBEX? Pues sí, eso ya lo comenté el viernes, que me invitaron a un programa a última hora de la tarde y pensaba que el lunes iba a amanecer así. Oye, es que el techo del 9.400, desde que hemos empezado la barandilla, nos hemos andado en ciertos márgenes aquí en España y esa zona no la superamos, ni creo que la vayamos a superar en el corto plazo. ¿Van ustedes entendiendo cómo son los analistas de la bolsa, del complejo mecanismo que es la bolsa? Sí, ellos dicen, el lunes dice nubes y claros. Y si son nubes, dice, que yo ya lo dije. Y si son claros, dice, oiga, ¿qué mérito tengo? No, si yo he estado con el monotema aquí. Ya, nubes y claros. Mira, yo me he venido de claro. Sí, nubes y claros, ya ves, gana por los dos lados. Bueno, la confianza del inversor en la eurozona parece que se hunde o baja a mínimos del año 2014. ¿Por qué, profesor? Bueno, pues evidentemente Europa crece muy poco. Alemania especialmente está prácticamente estancada, sobre todo su sector industrial, que es fundamental para el inversionista, era el motor de la economía alemana y por tanto de cara a las inversiones futuras, bueno, pues las expectativas no son nada halagüeñas y de hecho ha caído el menos 5,5 frente al menos 3 que tuvo de crecimiento, o sea negativo, el mes anterior, y hay que recordar que por estas fechas el año pasado estaba en el 33% de crecimiento. Por tanto, eso quiere decir que los inversores alemanes pues no ven las perspectivas económicas favorables y mucho menos en Alemania, claro. Y eso contagia a toda la eurozona, imagino, Miguel Ángel. Pues sí, lo que pasa es que hay veces que yo utilizo mucho los datos de sentimiento. De hecho, en esta encuesta yo tengo el honor de ser de los primeros españoles que empecé a participar allá por el 2005. Y entonces me mandaban una serie de preguntas que la mitad estaban en alemán y las tenía que traducir para entenderlas. Y no sé, era que la cosa era fácil responder en la línea, bueno, pero lo hacíamos y demás. Estos indicadores de sentimiento suelen ser utilizados como contrarios. Es decir, cuando llegamos a un pesimismo muy grande es momento de comprar. Este pesimismo por aquí se está viendo, no por todos los lados, porque lo que yo más sigo es la volatilidad. Y la volatilidad está bajando, pero bueno, todavía le queda cierto espacio para bajar. Una buena noticia para Europa. El cambio político que ya ha tenido lugar este fin de semana en Grecia se venía anticipando, pero ha sido de una contundencia brutal. Los conservadores de Kyriakos Mitsotakis han derrotado de forma humillante a la izquierda que tenía en el poder a Tsipras, lo recordarán, pero que presentaba como candidato en estas nuevas elecciones para continuar gobernando Grecia, era Syriza, al que han vencido, bueno, de todas. Hereda un país complicado, en el que los europeos hemos echado ahí 289.000 millones de euros. Que llevan 9 años controlados, vigilados por los hombres de negro, por la troika. Todavía dura ese control hasta el año 2022. Hasta el 2022 no serán independientes de veras. Han sufrido mucho los griegos. No tengo la menor duda de que una política distinta por parte de este Mitsotakis, que ponga como referencia, que lo dice en su programa electoral, ayudar a las clases medias y ayudar a las empresas, cambiará la faz de la política económica y de Europa. Hombre, sin lugar a duda, es una magnífica noticia por 3 razones. En primer lugar, para Grecia, porque por fin Grecia puede incrementar su potencial de crecimiento y salir de esa situación absolutamente negativa en la que ha estado inmersa. Realmente esas políticas de apuesta por la empresa, de bajada de impuestos, de liberalización de los mercados, funcionan. Y eso, sin lugar a dudas, pues va a generar crecimiento y empleo. En segundo lugar, me alegro mucho por Europa, porque ha sido el factor determinante en la inestabilidad que hemos vivido. Ha habido muchas razones, pero la determinante ha sido la crisis griega, el rescate griego, los 280.000 millones a los que hacía usted referencia y las situaciones muy negativas que ha provocado sobre el conjunto de la economía europea, sobre todo sobre el euro. Y en tercer lugar, me alegro mucho por España. ¿Y por qué? Porque el señor Tsipras era el modelo a seguir, su política económica era el modelo a seguir por parte de algunos que ahora están en el gobierno y algunos quieren estar también en el gobierno. Bueno, pues se ha demostrado que las políticas populistas son absolutamente perversas y negativas. Todo ese gobierno populista griego llevó a que el país tuviera una deuda del 180% del Producto Interior Bruto y a que la bolsa, don Miguel Ángel,
pues perdiera aproximadamente el 80% de su valor, en términos de índice. ¿Qué le parece a usted este cambio político? ¿Nos zanja un inconveniente, una incertidumbre? A mí me parece formidable, la bolsa ha reaccionado bastante bien, sí, y seguramente que tras alguna corrección que tendrá que venir, tras las subidas importantes que ha tenido, yo creo que puede ser una bolsa a comprar con algún ETF, con algún fondo de estos que cotizan como acción. Y yo desde luego apostaría por comprar cuando proceda. No digo hoy, que ya ha recogido la gran subida, pero lo curioso es, hay que ver la panoplia amplia de izquierdas que tenemos. Tenemos estas circunstancias en Grecia y con nuestros vecinos que son de otra izquierda. Como los portugueses, sí, luego lo comentaremos. Es que la diferencia hay va al otra gusto. Izquierda. La diferencia va al gusto. Oiga, antes tenemos que pasar por el mercado de la deuda. ¿Por qué? Porque tenemos un problema sobrevenido. Resulta que en apenas 2 días ha dado un vuelco la rentabilidad de la deuda y el bono ha duplicado su valor en 2 días. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que una parte muy importante de nuestra deuda estaba colocada a tipo de interés negativo. Por tanto, ofrecía un cierto atractivo, hubo una sobrecompra y llevó a niveles mínimos del 0,2 de rentabilidad. Ahora, ha habido varios factores. En primer lugar, realizar resultados y, por tanto, eso ha provocado una subida. Y sobre todo porque existe ya casi el convencimiento que la Reserva Federal no va a bajar los tipos de interés. No lo va a subir, pero no los va a bajar. Claro, porque, entre otras cosas, se ha publicado el viernes a última hora un informe que demostraba que el mercado laboral en Estados Unidos sigue muy sólido, sigue muy dinámico y ese es un factor determinante para el consumo y, por tanto, para el crecimiento. Y, de hecho, ha habido gente que, dentro de los estadounidenses que se han apuntado, porque el índice de desempleo aumentó, aunque el dato fue formidable, hay gente que estaba desesperanzada y oye, dice, pues voy a apuntarme porque parece que ya no queda casi nadie por no trabajar. Y entonces, bueno, eso fue un contraste, pero efectivamente fue un dato espectacular. Y eso ha hecho que, bueno, pues que, entre otras cosas, la deuda española haya pasado de 0,20 a 0,45, que estaba viendo ahora el gráfico y ha sido brutal. Sí. Con lo cual, cuidadín con los fondos de renta fija corto, porque, esto es el bono, estamos hablando del bono a 10 años, y es a largo plazo, pero digamos que los que tengan a lo mejor fondos de renta fija mixta pueden tener alguna sorpresita. Bueno, la sorpresa estaba cantada. Da la sensación de que BT, British Telecom, abandona España. Llegó aquí como la Royal Navy. Que vengo a invadiros aquí tal, con todo mi poderío. Y aquí estaba Telefónica. Y poco a poco se han ido desinflando sus expectativas. Y ahora sabemos que han puesto a la venta su filial española por 300 millones a través de Credit Suisse. Bueno, yo creo que es una salida, es un abandono de su posición estratégica en España, porque evidentemente tenía importantes inversiones que no utilizaba, porque hay que recordar que el año pasado facturó 2,5 millones de euros, o sea, nada, prácticamente. Y en este sentido ya había hecho o realizado un primer paso para salir de nuestro país, que fue la venta precisamente a Cellnex de 220 torres por 113 millones de euros, y ahora piensa también que es importante esta salida y esta venta por 300 millones. ¿A quién se lo está ofreciendo? Pues a los grandes operadores, a Telefónica, a Orange, pero también a Vodafone y, por otro lado, a MásMóvil. Hay que poner de manifiesto una cosa: fue pionera en España. Utilizó por vez primera la telefonía virtual, es decir, emplear la red de otro operador, que era de Vodafone, y esto lo hizo en el año 2010, pero no le ha salido como estaba previsto ese negocio. No, tampoco el Brexit ayuda, imagino, a mantener inversiones fuera de lo que es el mundo anglosajón, el mundo british. No, vamos, sin ninguna duda, la incertidumbre que tienen ahora mismo los británicos no ayuda a continuar invirtiendo fuera de allí. Bueno, el desplome de Enagás, vamos a hablar de ello después de que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia les advirtiera que iban a reducir la cuota que ellos embolsan por llevar a sus domicilios el gas. Sí, por llevarlo solo. Luego está el que lo vende, la materia sustanciada. Bueno, pues que eso tenía que cambiar, les metió una rebaja importante, los valores de Enagás han empezado a bajar y ahora se prevé que vuelvan a bajar hasta un 20% más y algunos ven riesgos incluso en el dividendo. ¿Cómo lo ve, Ciclúndez? Hombre, tanto como un 20% más ya les han casteado. Yo cuando ya hablamos de estos anuncios apocalípticos veo que a lo mejor hay posibilidades de entrar.
hay que verlo, hay que estudiarlo. De hecho, hoy, digamos esto es lo que se llama la lógica inversa. Claro, claro, o sea, hay que ser contraria, no hay que ser contraria. Huyen, ¿no? Claro, claro, donde unos venden, otros ven oportunidades y compran. No digo que yo no he comprado todavía, pero yo lo que veo es que desde luego hoy no ha cerrado en mínimos. Ha habido ciertos momentos donde ha habido... Sí, no, la rebaja ha sido importantísima. Entonces estoy en este valor, estoy siguiendo la pista para ver cuándo entra. A ver si el lunes que viene les cuento algo. Es que hay un asunto muy importante, que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha pedido una bajada espectacular de la retribución. En concreto, una parte muy importante del gas natural que viene a España lo hace por metanero. Y por tanto viene en estado líquido y luego hay que regasificarlo. La remuneración de ese transporte que hacen a gas y esa regasificación, la Comisión establece que se puede bajar la retribución un 21,8%. Y luego, por otro lado, la distribución a su casa, a las empresas, etcétera, pues también propone que baje un 18%. ¿Eso qué quiere decir? Que los ingresos de Enagas previsiblemente se van a reducir significativamente. Bueno, y a lo mejor merecidamente. Pues probablemente. No lo sé, pero en cualquier caso la duda está ahí y es bastante palpable. Hacienda, la agencia tributaria, el mundo fiscal han emprendido una ofensiva para cazar a los directivos españoles que se trasladan residencialmente a Portugal. Saben ustedes que hay que vivir 182 días en otro país para argumentar ante Hacienda que es que usted está trasladado a otro país y ya paga allí impuestos en ese país. En el caso de Portugal, atraídos por una política fiscal de un presidente del gobierno que es socialista, con milite de Pedro Sánchez, pero que vive las antípodas políticas de Pedro Sánchez. Ha decidido una serie de cosas de las cuales ahora lo vamos a hablar más a fondo. IRPF al 20% y prácticamente nada más. Claro, ¿qué pasa? Pues que el que tiene una empresa y vive en Badajoz se va a vivir a Bragança o a no sé dónde. Y el que vive en Galicia se va a vivir a Oporto. A Valencia Dominio. Y dice, ay, qué bien me encuentro aquí. Tengo saudade, tengo morrilla. Y pago mucho menos a los del fisco. Pero es que además hay que tener en cuenta una circunstancia. Muchas empresas españolas son ibéricas en realidad. Sí, por tanto, igual que se produjo un desplazamiento de directivos a efectos fiscales de Cataluña a Madrid en su momento ante la diferencia fiscal, pues en este sentido también parece lógico que esos directivos que están en Portugal, que están en Madrid, etcétera, que están en Barcelona, bueno, pues elijan como sede fiscal Portugal por las ventajas que ofrece. Pero ¿qué significa? Que está recaudando bastante Portugal y que, sin embargo, en España estamos viviendo un infierno. Explique a la audiencia el cartón de lo que propone el gobierno portugués para traer a Portugal capitales, inversiones, dinero, gente con dinero. Pues lo primero que ofrece es un IRPF al 20%, es decir, la mitad más o menos que el español a ciertos niveles de renta. Por tanto, eso es muy atractivo. Pero es que además tampoco tiene patrimonio ni tiene sucesiones y donaciones, por tanto es muy atractivo. Y además, vuelvo a repetir, Hacienda probablemente lo siga, pero es que en la mayoría de los casos es absolutamente legal, porque están vinculados o tienen residencia en ese lugar. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta una pregunta que hacía usted. ¿Estamos viviendo un infierno en España? Pues, según el Tribunal Constitucional alemán, sí, dijo explícitamente, cuando una persona dedica más del 50% de su renta a pagar todos sus impuestos, estos impuestos son confiscatorios. Bueno, pues en España muchas personas dedicamos más del 50%. Por tanto, a mí me parece coherente y debe servir nuevamente de ejemplo para que en España, en lugar de esas propuestas de subidas de impuestos en la Comunidad de Madrid, si gobierna el PSOE, a nivel nacional, si al final gobierna Pedro Sánchez, bueno, pues lo que tiene que pensar es que al final la recaudación puede aumentar localizando más actividad, provocando más crecimiento, más empleo y al final recaudando más con tipos de interés, tipos fiscales mucho más bajos. Don Miguel Ángel. Pues nada, no puedo coincidir más. Cuando ¿Usted lo comento, aprendió a hablar portugués? Estoy ahí. Sí, intentando. Intentando. Vamos, que como decía, no puedo coincidir más y yo creo que este señor lo teníamos que fichar para la Comunidad de Madrid, por si acaso no terminamos. La Comunidad de Madrid no es el sitio donde hace más falta. Hay otros lugares en España. Hay otros lugares en España clamorosos, donde, por ejemplo, en mi tierra, ¿sabes la diferencia que hay con el mismo salario entre cotizarlo en Cataluña o en Madrid? La mayor presión fiscal regional estaba en Andalucía hasta el cambio de gobierno, sí, y ahora es en Cataluña, sin lugar a dudas. Sí, sí, claro está. Bueno, vamos a la distribución sector en el que algunos heredan las diferencias de otros. Tanto Eroski como Día han sufrido verdaderas crisis.
Hoy, por ejemplo, a Eroski le obligan los bancos a vender una serie de grandes superficies para satisfacer su, digamos, acuerdo con la banca. Y Dia pues ha tenido que hacer algo parecido en el pasado con el lío ese que tiene con el magnate ruso. Bien, pues parece que Mercadona, Lidl y los que están en esto de la distribución con carácter autonómico, regional, como quieran, son los que se llevan la parte de esa herencia de los que ahora no pueden comprar en las que están medio averiadas. Medio lógico, pero viene a plantear más poder concentrado sobre Mercadona y la empresa de capital alemán Lidl. Sí, vamos, ya como solo nos queda en bolsa Dia y Dia está en un lateral después de la OPA, ya digamos que desde el punto de vista bursátil poco hay que comentar. No creo yo que su paisano Juan Roche esté pensando en salir a la bolsa. Pues no, yo tampoco lo pienso, pero en cambio da unas cifras espectaculares. El año pasado las ventas en distribución crecieron de media en España un 3,3%, Mercadona creció el doble. Es verdad que no fue el que más aumentó, porque los líderes de crecimiento fue precisamente Lidl con un 11,5% y una regional que fue precisamente Bonpreu regional. Catalana. Pero por otro lado se produjo una caída de Dia del 3,5%. Pero para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene Mercadona, que ahora se va a expandir precisamente a Portugal, representa el 25% en este momento del mercado, en un mercado libre con bastante competencia porque hay 16 grandes operadores. Factura del orden de 24.300 millones de euros, tiene 1.636 tiendas y es de las más eficientes que hay. Por tanto, es un modelo a seguir en competencia. Es curioso porque en Alemania Lidl tiene un origen claramente familiar. Sí, señor. Como exactamente igual que Mercadona, exactamente igual en Francia que Leclerc. Al final va a venir siendo que esto de la distribución, si se hace artesanamente, se puede llegar a un imperio, plan a un imperio, genial. Porque hay que tener en cuenta que la familia Roche empieza con carnicerías, con 8 carnicerías en Valencia. Sí, así es. Bueno, hay que hablar de la crisis de Idental, por respeto a esos miles de españoles que quedaron con la boca empantanada y nunca peor dicho, ¿verdad? Ha dejado un agujero de 11 millones de euros en Evo, pero si eso fuera solo y eso fuera todo, pues poca cosa sería. La cosa nos viene al pelo para hablar de tantas y tantas empresas que acaban fastidiando la vida a tantas y tantas personas y cómo que el que ofrece determinados tipos de servicio no puede tener los mismos requisitos que pagar el IVA y tener un contable. Tiene que tener otro régimen de control, porque aquí se pueden hacer barbaridades desde este tipo de oferta de servicios, por ejemplo, dentales, hay otros muchos más, ¿no? Se ven perjudicados clarísimamente y directamente unas 500.000 personas que han visto cómo su tratamiento dental se ha interrumpido, pero además que su responsabilidad financiera era complicada, porque estas entidades, como hace años las academias de inglés, etcétera, que recordarán todos, básicamente son negocios financieros, porque tú tienes que pagar el 100% del tratamiento que en muchos casos dura 2 o 3 años y además que entiendo que en cierta medida en algunos casos te lo retrasan precisamente para alargarlo. ¿Y cómo lo pagas? Financiándolo. Y eso es precisamente el agujero que ha dejado a Evo. Hasta ahora ha dotado ya 11 millones de euros, pero la posición de riesgo es de 25 millones. Don Miguel Ángel, habría que tener una comisión de estudio de esto que afecta a la vida de los ciudadanos y que tiene que ver con el negocio que afecta a la vida de los ciudadanos, ¿no? Sí, lo sanitario, quiero decir. Bueno, British Airways multada con 200 millones de euros por utilizar indebidamente datos de sus clientes. Los fondos que más han aumentado, que mayor rentabilidad llevan, son, entre otros, los de ciberseguridad. Claro. Invertir en ciberseguridad cuando ha caído mucho, porque ahora ha tenido un rebote espectacular. Y esto viene al hilo de lo que usted está diciendo. Esto más que ciberseguridad, de evitar ataques externos, tiene que ver con la moralidad en el uso de los datos propios. No, pero ha ido más allá. No solo es que te utilicen para mail en eso, sino que de verdad sí que creo que ha habido un ataque, porque de hecho el comisionado de información de UK ha puesto de manifiesto que en la multa esta es más baja porque ha colaborado bastante British Airways. Porque en realidad lo que ocurrió es que entraron no solo en los datos de los que habían hecho reservas, sino en sus cuentas corrientes, en sus tarjetas, etcétera. Y ese fue el problema fundamental, que sí que fue un auténtico ataque informático, porque lo que tienen es, estos atacantes tienen la información económica, en este caso
cuentas corrientes y sobre todo tarjetas de esas personas que hicieron las reservas entre el 21 de agosto y 5 de septiembre, si bien es verdad que parece que también viene de abril hasta julio, por tanto muchas personas. Y en este sentido yo sí que creo que British no ha sido la culpable, sino que no ha aplicado precisamente esos controles de seguridad. Terminamos con una gran noticia. Hay una ingeniería española que se llama TSK, que ha sido seleccionada por un monstruo de la energía europea, EDF, para que sea el proveedor estratégico tecnológico de un parque, el más grande va a ser de Oriente Medio, de 400 megavatios, hablamos siempre de energía eólica, a unos 570 kilómetros al norte de Riad. Y esa es una noticia importante porque esta es una consultora española. Asturiana en concreto, de Gijón, sí, y está teniendo una expansión internacional muy importante porque va a hacer ese parque eólico el más grande de la zona por 40 millones de euros, pero es que ya tiene actividad en esa zona por 500 millones de euros en asuntos no solo de energía, sino de transporte, de materias primas, etcétera. Por tanto, pone de manifiesto la capacidad de nuestros empresarios. No, Miguel Ángel, que el francés, que es como es, y sobre todo si es una empresa enarca y del Estado donde, en fin, se creen que son algo más de lo que en realidad son, que venga a buscar a unos asturianines para hacer la cosa importante, la de verdad, el cacumen del proyecto tiene mucho mérito. No, desde luego que sí. Bueno, a la tierra de Arturo Fernández. Bueno, pues nos alegramos mucho. Ya ven que no todo es lacrimógeno en esto de la economía. Qué contentos, ¿no? Bueno, TSK le deseamos mucha suerte, que sea un éxito el proyecto eólico. No sé si hace viento o no en Arabia Saudí, calor sí, eso sí que lo sé porque he estado alguna vez. Muy bien, yo creo que bastante. Es insoportable. Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejar aquí el programa. Mañana a las 8 en punto, más Pulso Económico. Les espero a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.